sun is shining. Look at the rainbow shine. Rain is falling. Bienvenidos a todos a un nuevo taller de Diversual y en esta ocasión vamos a tratar un tema un poquito más psicológico, un poquito más diferente a lo que hemos tratado hasta ahora, pero que nos puede influir y mucho en nuestras relaciones sexuales, en nuestro autoconcepto y en cómo vivimos y cómo experimentamos, bueno, pues estas experiencias sexuales y al final puede influir mucho en nuestra vida sexual en su totalidad. En un primer bloque tendremos a Lidia Parrilla, la sexóloga que nos va a acompañar hoy. Y en un segundo bloque, pues daremos respuesta pues, a todas las preguntas que nos habéis hecho llegar a través de Instagram. Voy a darle paso. Hola Lidia, bienvenida. Hola, ¿qué tal, Ana? ¿Cómo estás? Nada, lo primero, agradecerte que estés aquí con nosotros, que me hayas dicho que sí a esto. Y nada, si quieres, empezamos ya con lo que es la temática y empezamos por el principio, por el concepto, porque es verdad que, bueno, este y otros conceptos a veces empezamos a hablar sobre ello, pero nos gusta sentar las bases para que la gente sepa de qué estamos hablando. Y entonces nos gustaría que nos dijeses a qué nos referimos cuando hablamos de autoestima sexual. Bueno, pues cuando hablamos de autoestima sexual, al final lo que hacemos referencia un poco es a la seguridad y a la confianza que tenemos cuando nos encontramos en un acto sexual o en una relación sexual, ¿no? Sí que es verdad que tenemos que tener claro que no tiene nada que ver esa seguridad y esa confianza con las habilidades que tengamos, ¿no? Porque muchas veces pensamos que el tener más habilidades o el tener más práctica hace que tengamos más autoestima y si no tenemos práctica o no tenemos habilidades, entonces no podemos tener autoestima sexual, ¿no? Pero esto no es así. Un poquito sí que está relacionado porque tener habilidades al final nos hace ganar confianza, pero no termina de ser de todo el mismo concepto. Al final es un poco cómo nos sentimos, ¿no? A nivel sexual o durante las experiencias. ¿Y qué relación existe? Porque no sé si es está completamente relacionado con la autoestima corporal que tenemos, ese autoconcepto a nivel de físico, de cuerpo, con la autoestima sexual. ¿Está íntimamente relacionado o es directamente proporcional a ese tipo de autoestima? Bueno, al final no es exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque lo que decíamos, ¿no? La autoestima sexual está más relacionada con la seguridad, con la confianza, aunque sí que hay una parte de bienestar y de amor propio, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? ¿No? Que la autoestima sexual también trata de hacernos sentir bien con nuestro propio cuerpo y con las experiencias que vivimos a través de él. Entonces, si no nos sentimos cómodos y cómodas con nuestro cuerpo, realmente no vamos a poder disfrutar de él, no vamos a poder disfrutar de esas experiencias que nos está proporcionando, ¿no? Al 100%. O sea, que al final es como que si tenemos también baja autoestima física o corporal, también influye en una baja autoestima, aunque no sea solamente eso. Vale, ¿y cómo podemos saber, cómo podemos una persona evaluarnos o valorar nuestra autoestima sexual? ¿Cómo podemos saber en qué nivel estamos? Si es buena, si es mala, si es suficiente. Vale, primero decir que autoestima sexual tenemos todos y todas, ¿vale? Siempre partimos de que tenemos autoestima sexual. Obviamente aquí entramos luego en si la tengo más alta, la tengo más baja, cómo la puedo trabajar. Bueno, pues aquí ya podemos trabajar muchísimos ámbitos, ¿no? Pero quizá yo creo que para empezar a valorar nuestra autoestima sexual, yo lo que siempre invito no es a que se hagan una serie de preguntas que al final hagan reflexionar sobre cómo se sienten, ¿no? Cómo se sienten con su cuerpo, cómo se sienten con sus relaciones, cómo se sienten con la otra persona cuando están teniendo una relación sexual, ¿no? Entonces, algunas de esas preguntas, por ejemplo, que nos podríamos hacer es cómo nos sentimos de seguros o seguras con nosotros mismos cuando estamos practicando sexo, ¿no? O si consideramos que nuestras habilidades sexuales son buenas. Antes decíamos que no, la autoestima sexual es habilidad sexual, pero sí lo que nosotros consideramos que es bueno o no tan bueno, ¿no? Ujú. También, por ejemplo, si sentimos confianza en nosotros mismos como pareja sexual, ¿no? A veces es como no tengo absolutamente ninguna confianza en que le vaya a dar placer a otra persona, ¿no? Entonces ahí es cuando mi autoestima sexual empieza a bajar también, ¿no?
O también me puedo hacer preguntas de si estoy satisfecho con mi vida sexual o si soy feliz con esa vida sexual, ¿no? Si, por ejemplo, soy capaz de comunicarme cuando tengo un encuentro erótico, esto también denota el grado de seguridad, de confianza que tengo en esa relación y obviamente poder expresar todos esos gustos y preferencias en el terreno erótico, ¿no? O en el encuentro sexual, como lo queramos llamar. Entonces, si realmente a esas preguntas que os hemos ido como formulando así un poquito a poco, hemos tenido más respuestas negativas que positivas, entonces creo que sería el momento ideal en el que podríamos comenzar a trabajar esa autoestima sexual, ¿no? Es como una denotación de que realmente podemos mejorar considerablemente esa autoestima. O sea, que si hemos respondido que no a varias de estas cuestiones, o a la mayoría, o a muchas de ellas, hay margen de mejora recomendarías ponerse a trabajarla, entiendo. Correcto. Vale, me llama la atención los conceptos, por ejemplo, de seguridad, confianza, porque lo que vemos también frecuentemente es que muchas veces no sabemos tampoco valorar qué es sentirse seguro o no. Entonces, depende también muchas veces la edad de la persona. Hay algunos hechos concretos, algunas cuestiones que la persona pueda detectar para detectar esa baja seguridad o baja confianza. Bueno, baja confianza al final es cuando, por ejemplo, evito tener relaciones sexuales. Esto es, por ejemplo, un detonante de que tengo una baja autoestima sexual, ¿no? Por ejemplo, evito tener relaciones o, por ejemplo, también puedo evitar, por ejemplo, tener relaciones con mucha luz, ¿no? Porque tengo inseguridad corporal o evito quitarme la ropa o a lo mejor me cuesta tomar la iniciativa cuando voy a tener un encuentro sexual, a pesar de que me guste y que me apetezca tenerlo, ¿vale? Ujú. Que pueden ser cositas que nos pueden decir, oye, mi autoestima no está tan siendo tan buena como lo que debería, ¿no? Vale, es que a veces es verdad que cuesta entender los conceptos o llamarles a las cosas por su nombre, entonces a lo mejor es importante que eso, las personas sepan qué síntomas, qué cositas, como estas que has dicho, pues que me cuesta a lo mejor hacerlo con la luz encendida o que rechazo a lo mejor ciertas prácticas porque no me siento con esa seguridad, aunque sí que me apetece. Ese tipo de síntomas yo creo que es importante que la gente lo tenga claro para que pues valoren esa seguridad y confianza, porque si no al final vamos de un poco de concepto en concepto y a veces cuesta entenderse. ¿De qué depende que tengamos una alta o una baja o una media autoestima? ¿Qué influye en que nos sintamos así? Bueno, al final sexualmente hay muchas cosas que nos influyen, muchos aspectos y muchas circunstancias que nos van influyendo y sobre todo aquellas cositas que vamos como acumulando a lo largo de nuestra vida, ¿no? Por ejemplo, la cultura patriarcal en la que vivimos realmente lo que hace es influir negativamente en la autoestima. ¿Por qué? Porque fomenta la inseguridad física, por lo cual esto es una denotación, ¿no? También, por ejemplo, fomenta la inseguridad erótica, en el sentido de que tiene que parecer, por ejemplo, pues que todos los hombres han de saber de todo en todo momento, que tienen que estar dispuestos, que, por ejemplo, las mujeres tienen que ser activas, pero no demasiado, porque entonces ya entramos en otras connotaciones diferentes, en que siempre tendremos que priorizar a la pareja, y aquí muchas veces también viene la obligatoriedad, ¿no? De tengo que tener esa relación con mi pareja. Entonces dejo también de disfrutarlas como las debería de disfrutar. Bueno, esto es un poco, por ejemplo, cómo puede influir esa cultura en nosotros y en Los nosotras. estereotipos, a lo mejor, los estereotipos de Exacto, género y no de género pues tenemos metidos en la cabeza y que cuesta a veces deshacerse de ellos a la hora de, bueno, pues tener relaciones. correcto. Pero aparte de todo eso, también luego tenemos, por ejemplo, la pornografía, que nos crea unos estándares de desempeño de esas relaciones que nos dicen cómo tienen que ser las relaciones, pero es que yo siempre digo, ¿no? Que la pornografía no es real, que la pornografía es como cualquier otro tipo de película, que nos puede resultar muy agradable visualmente, que podemos disfrutarla, pero que tenemos que tener en cuenta, pues eso, ¿no? Que realmente es una película, que no es realidad y que obviamente no tenemos que intentar replicar todo lo que sucede ahí, ¿no?
Entonces, esto también pueden influirnos, por ejemplo, pues las experiencias sexuales negativas, ¿vale? Todas aquellas situaciones negativas que hemos ido sufriendo durante el tiempo, al final también van haciendo mella en nuestra vida o en nuestro desempeño sexual y sobre todo, pues, Pero lo que nos hayan dicho o hayan manifestado sobre nuestro desempeño sexual en el pasado, influye más de lo que creemos. sí, 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 por supuesto. Al final llevamos como, históricamente o socialmente llevamos como mucha carga, ¿no? Ya no solamente las mujeres, yo siempre lo digo, sino que los hombres también. Y de hecho también esto lo vemos muchas veces en consulta, ¿no? Que muchas de esas dificultades sexuales que ellos también tienen también están influidas por todo esto, ¿no? Es verdad que a veces creemos que, o se dice, o hay gente que piensa que los estereotipos solamente nos afectan a nosotras, pero ellos también están presionados e influenciados por esos estereotipos y también lo pasan mal. La autoestima sexual, corrígeme si me equivoco, no es cuestión, no es algo determinado de un género u otro. No, para nada. Es algo que es unisex, como yo digo, y de hecho actualmente lo estoy viendo en consulta, ¿no? Actualmente es que tengo muchos más chicos en consulta que chicas, ¿no? Entonces, esto Fíjate. demuestra que realmente también nos afecta y que obviamente va variando. Pero sí que es verdad que no tenemos como esa no tenemos ese conocimiento, ¿no? O pensamos realmente que a los hombres les afecta menos, ¿no? O que no les afecta, pero realmente está ahí. ¿Y cómo esas personas se dan cuenta de que están influenciados por estereotipos? Porque muchas veces yo creo que vivimos influenciados por este tipo de cosas y de creencias y de estereotipos sin darnos cuenta. Entonces, ¿cómo lo hacemos consciente para bueno, pues trabajar sobre ellos? Bueno, hay veces que no nos damos ni cuenta, ¿eh? De hecho, incluso nosotras que trabajamos con esto, muchas veces nos paramos a decir, uy, espera, que esto, lo mismo me estoy colando, ¿no? Con esto. Entonces, es algo que hemos aprendido tan de pequeñitos y tan de pequeñitas que lo llevamos con nosotros. ¿Cuándo empezamos a darnos cuenta o cuándo nos saltan las alarmas? Cuando esas creencias, cuando esos estereotipos acaban convirtiéndose en una dificultad para nosotros, ¿vale? Para Claro. nosotros. Por ejemplo, los chicos vemos que esa presión al final acaba apareciendo en modalidad de disfunción eréctil, de eyaculación precoz. En el caso de las chicas nos encontramos muchas mujeres en consulta que vienen a consulta súper asustadas, ¿no? Es que con la penetración, que es lo que se supone, que yo tengo que sentir muchísimo placer, no siento nada, o no, me cuesta llegar al orgasmo, o, bueno, entonces al final cada parte tiene su lado negativo, ¿vale? ¿Y qué pasa? Que cuando explota, ¿no? Cuando detona, es cuando empezamos a decir, oye, que algo puede ser que no esté funcionando, ¿no? ¿Y cómo podríamos atajar eso? Porque, bueno, me parece curioso que las personas no nos demos cuenta y que a lo mejor bastaría, no sé, con preguntarnos cada vez que nos digamos a nosotros mismos, pues debería tal cosa, el por qué creo yo que debería ser esto, debería hacer esto, antes de a lo mejor llegar a ese tipo de problemas o disfunciones. ¿Podríamos atajarlo, tú crees? Bueno, realmente si nos hacemos una revisión, como yo digo, una autorreflexión sobre cómo es nuestra vida sexual, qué es en lo que creo, qué es en lo que no creo, cómo desempeño una cosa. Y obviamente también esto, obviamente detrás tiene que haber una educación sexual, ¿no? Porque si no, realmente no lo puedo comparar con nada. Si realmente basamos nuestra educación sexual, en lo que vemos en el porno, en lo que nos han contado culturalmente, etc., 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 no tenemos nada real con lo que compararlo. Entonces, al final, parte de necesitamos una educación sexual y a partir de aquí voy a hacer una revisión de todo eso que yo pienso, que yo siento, que yo creo. Cuestionarnos al final, y Exacto. no el estar dispuestos a lo mejor a cuestionarse y a desaprender lo que te han dicho que debería ser así. Y hablando de comparaciones, ¿nos influyen ahora mismo que, bueno, pues, también hay, el mundo de las redes sociales ha hecho todo tan global? Creo que nos comparamos muchísimo más, que antes. ¿Influyen las comparaciones en la autoestima sexual? Obviamente, ¿no? Porque al final lo que hacemos es, como tú bien dices, Ana, es compararnos, ¿no? Nos comparamos con otros, también
Lo que pasa en las redes sociales es que todo lo que estamos viendo no es real, nos estamos comparando con algo que no es real, porque al final Y siempre acabamos... son mejores que nosotros, en Exacto. todos los sentidos. Sí, sí, pero básicamente es porque físicamente nos vemos mejor. ¿Por qué? Porque añadimos un filtro. No porque esa persona sea más guapa o más guapo que yo, sino porque le acabo de poner un filtro o acabo de retocar esa foto. Entonces, al final, todo lo que vemos en las redes sociales no es lo real, es lo que queremos mostrar, ¿vale? Claro. Y obviamente queremos mostrar nuestra cara bonita, no nuestra cara de recién levantada, recién levantado, ¿no? Entonces, lo que estamos viendo es algo que no es real. ¿Y qué hacemos? Compararlo con algo irreal. Entonces tenemos unas expectativas que al final no corresponden a esa misma realidad, con lo cual nos acaba afectando, obviamente. Claro. ¿Tú crees que entonces la autoestima sexual hoy en día está peor que hace unos años? Bueno, creo que hemos mejorado en algunos aspectos, pero sí que hemos empeorado en otros, ¿no? Sí que es verdad que cada día, por suerte, tenemos un poquito más de educación sexual, con lo cual podemos revisarnos muchísimo más y tenemos mucho más al alcance el podernos hacer esa revisión, pero sí que Esa es verdad. comparación es más fácil, claro, esa que Exacto, la comparación es más fácil también, entonces esto también tiene su lado negativo y también tenemos el lado negativo de que obviamente ahora tenemos tenemos Internet, ¿no? Que Internet igual nos da información muy veraz y nos da muchísima educación, como nos puede proporcionar todo lo contrario si realmente no buscamos las fuentes adecuadas, ¿no? Entonces también es como sí. un arma de doble filo. Sí, el exceso de información a veces es, como tú dices, una doble A, y si no sabes elegir bien de qué fuente te nutres, pues te puedes estar informando mal. Y depende también de la edad, es decir, en la adolescencia tenemos o tienen actualmente más o menos autoestima sexual que cuando vamos creciendo y nos hacemos más mayores. Bueno, yo creo que sí que es verdad que cuando somos adolescentes tenemos menos autoestima sexual, bueno, y en general menos autoestima porque también es una época en la que estamos experimentando un montón de cambios, ¿no? Entonces, nos estamos adaptando a todos esos cambios, no todos los adolescentes quizá evolucionan a la misma edad, ¿no? O sea, al final me voy a comparar con mi compañero o con mi compañera que a lo mejor, pues mira, físicamente ha desarrollado el pecho antes o psicológicamente es un poco más maduro, un poco menos maduro que yo. Entonces, al final siempre existen las comparaciones y en esa edad sí que es verdad que son muy volubles, ¿no? Entonces, esto también hace que les afecte mucho más. Luego empezamos a adquirir toda esa educación, empezamos a ver qué es lo que, bueno, esa normalidad, ¿no? Que al final no me gusta hablar mucho tampoco de la palabra normalidad, pero bueno, entendemos que todos somos diversos y que todo esto está bien, ¿no? Entonces lo aceptamos, digamos que de mayores o con la experiencia, nos hace que aceptemos o nos cuestionemos más las cosas y, bueno, pues gestionemos mejor este tipo de cosas. Yo creo que a lo mejor también los adolescentes, esa falta de conocimiento y esa presión de grupo que hace mucho y que conforme a lo mejor vamos creciendo, nos vamos liberando un poco, que aún así está ahí, pero bueno, nos vamos liberando, gracias, menos mal, porque si no. Vale, ¿y cómo influyen las aplicaciones de citas y estas nuevas formas de ligar en la autoestima? ¿Hay algún tipo de relación entre ambas cosas? Bueno, yo creo que también, ¿no? Al final las aplicaciones de citas es un poco una mezcla entre redes sociales más la presión sexual, ¿no? Siempre digo que es como un mix de todo esto, ¿no? Por un lado Un tenemos... cóctel perfecto. Sí, es el combo perfecto. Primero porque obviamente las aplicaciones de citas también, cuando vamos eligiendo, pongo un ejemplo, pues adopta un tío, por ejemplo, pues tenemos o Tinder, tenemos una fotografía de una persona a la que vamos a valorar físicamente, ¿no? Aquí ya estamos juzgando a la otra persona físicamente, con lo cual, Sí, eh, es como un escaparate, un catálogo. exactamente, ¿no? Entonces, aquí ya tenemos todo eso que hablábamos de las redes sociales, de esa parte negativa de las redes sociales, ¿no? A todo esto le sumamos la presión sexual, ¿vale? Es decir, estoy en una aplicación de ligar, entonces entiendo que quiero tener sexo, que quiero tener relaciones, que quiero relacionar.
Entonces, esto es mucha más presión, ¿no? El hecho de, a lo mejor de poder abrirte una aplicación, ¿no? Esto poquito a poco se está empezando a ver, ¿eh? Y de hecho, yo tengo pacientes que usan las aplicaciones de citas para conocer gente y no para conocer parejas sexuales, ¿no? Pero hay veces que cuesta. Y esa presión de decir, venga, pues tengo que ser perfecto o perfecta para atraer Para a la... ser el elegido, al final para ser el elegido por las personas que tú quieres, claro. Exacto, Mm. sí, sí. Y luego también una vez que a lo mejor has hecho match o vas a quedar con esa persona, las expectativas a lo mejor, ¿no? El no sentirse suficiente o que haya visto algo en la foto que luego no sea yo capaz o voy a ser diferente y no le voy a gustar. Sí, bueno, al final en las apps de citas pasa igual que en las redes, ¿no? Ponemos nuestra mejor imagen, ¿no? Entonces luego puede ser que tampoco se corresponda con la realidad o pensemos que vamos a desilusionar. También no es lo mismo tener una persona detrás de la pantalla, ¿vale? Que delante, ¿no? Cuando Es estamos de natural, ahí ya claro. vienen nuestras inseguridades, nos exponemos muchísimo más a esa persona, con lo cual ahí ya no solamente es si le voy a gustar físicamente, sino también si le voy a gustar de manera de ser, porque claro, obviamente a través de una pantalla podemos camuflar todas esas Un inseguridades, montón de cosas, claro. un montón de Al cosas. final es si voy a cumplir sus expectativas y esa persona va a cumplir las mías. Al final yo creo que a lo mejor se nos podría un poco suavizar esa incertidumbre diciendo, es que él o ella está en la misma situación que yo, en la misma. Pero Entonces, bueno, pues sí, la realidad es que nunca lo pensamos así, nos ponemos en el lado vulnerable solamente nosotros y nosotras y es como, bueno, ya damos por hecho que la otra persona está bien, ¿no? claro, él o ella es perfecto, pero soy yo la que no voy a cumplir sus expectativas o no voy a hacer lo que esa persona busca. Sí, la verdad que somos ahí tremendistas. Y bueno, cuando hemos valorado con todo lo que hemos estado diciendo y detectamos que tenemos pues una autoestima mejorable, vamos a decir, porque claro, el nivel también es muy relativo, puede ser mejorable, vamos a decir, ¿cómo podemos mejorarla de forma proactiva? ¿Qué podemos hacer para mejorarla? Bueno, pues podemos empezar por valorar nuestro cuerpo tal y como es, ¿vale? Tenemos que tener en cuenta que va a haber partes de nuestro cuerpo que nos gusten más, partes que nos gusten menos, pero todo nuestro cuerpo realmente está preparado para sentir placer. Y a la hora de tener un encuentro sexual es en eso en lo que tenemos que fijarnos, ¿no? En que nuestro cuerpo nos proporciona placer y que tenemos que disfrutarlo, sea como sea, ¿vale? También otro aspecto, por ejemplo, que podemos trabajar es nuestra autoestima general, ¿no? Y comunicarnos siempre de una manera asertiva también con la otra persona. Tener una comunicación sexual también es muy importante para, bueno, tener esa autoestima, ¿no? El poder relacionarme y decir qué es lo que me gusta, qué es lo que me gusta, con qué me siento cómoda, con qué no me siento cómoda. Todo esto también te da parte de autoestima, ¿no? Por ejemplo, también podemos probar a tomar la iniciativa en los encuentros, ¿no? En las relaciones. A veces sí que es verdad que no nos va a salir Pero de eso la... al final, perdona, eso al final a lo mejor nos va a costar mucho si tenemos precisamente, al final a lo mejor es un círculo que Sí, nos tenemos que forzar. exactamente. O sea, al principio nos va a costar y no nos va a salir de manera natural. Pero yo siempre digo, esto es muchas veces como cuando trabajo el deseo, ¿no? Yo siempre digo que el deseo son como las ganas de comer. Cuanto más como, más ganas de comer me dan, ¿no? Y que al Entonces, principio hay que forzarse un poquito, ¿no? Entonces, al principio nos va a costar un poquito, vamos a pasar un poquito de vergüenza, lo vamos a pasar un poquito mal, pero exponiéndonos a la situación, al final vamos a coger confianza, ¿vale? También, por ejemplo, experimentar con el cuerpo, ¿no? No solamente con nuestro propio cuerpo, sino también con el de la persona, descubrir qué es lo que me gusta, descubrir qué es lo que no, comunicarnos todo eso. Y si ya vemos que todo esto no nos está funcionando, pues obviamente siempre tenemos la opción de pedir ayuda a un profesional, que nos van a dar pues, un montón de recursos y un montón de información que nos puede ayudar pues, a superar todo esto de una manera más rápida, por decirlo de alguna Es manera. lo que te iba a decir, que cuando era el momento de acudir a un profesional, pues a lo mejor cuando has intentado ese tipo de cosas y nada te sirve y te sigues sintiendo mal, ¿no? Exacto. Vale, ¿y qué relación tiene, si la hay directa o indirecta, con el placer y con la satisfacción sexual al final de una relación? Bueno, al final ya digo que cuando tenemos una relación sexual
que al final acabe siendo placentera, tengo que estar relajado, tengo que estar tranquilo, tengo que tener confianza, ¿no? Entonces yo creo que cuanto más alta tenga esa autoestima sexual, más cómodo y más cómoda me voy a sentir en esa relación sexual, con lo cual más capacidad tendrá mi cuerpo para sentir. Al final yo siempre expreso que nuestra sexualidad no es genital, es muy mental. Entonces, toda la conexión que podamos tener entre mente y genitales, la verdad es que nos va a favorecer que podamos disfrutar muchísimo más ese encuentro. Vale, si tenemos una autoestima baja, ¿es posible que lleguemos incluso a aceptar prácticas a lo mejor que no queremos hacer o a hacer cosas que no queremos hacer? ¿También podría influir esa autoestima en, en, en esa posibilidad de experimentar prácticas que no queremos, pero que nos llama la atención? Es decir, nos sentimos presionados porque nos sentimos mal o realmente son prácticas que no queremos hacer. ¿Cómo podemos ahí tener la respuesta? Vale, aquí podríamos tener como dos cosas diferentes, ¿no? Una cosa es sentirme obligado a hacer algo porque, bueno, pues esto también va un poco en relación a todos aquellos estereotipos y creencias, ¿no? De que, por ejemplo, pues tenemos que darle placer a la otra persona, al final focalizamos todas nuestras relaciones más en darle placer a la otra persona que en nuestro propio placer, ¿no? Aunque yo siempre digo que en las relaciones sexuales siempre tenemos que ser un poco egoístas, entenderme, un Sí. poco egoístas dentro de la lógica, ¿no? Entonces, por una parte tendríamos esto, ¿no? Por otra parte, también tenemos que ver si esa autoestima o esa seguridad que sentimos en la cama nos proporciona esa capacidad de poder probar, ¿no? Normalmente cuando tenemos poca autoestima sexual, lo que tenemos es a no experimentar demasiado. ¿Por qué? Porque aquello que vamos a experimentar de más sale fuera de nuestro entorno controlado, ¿no? Es decir, todo lo que no sé cómo hacerlo, todo lo que no sé qué voy a sentir o a qué me voy a encontrar, es como, vale, me puede llamar la atención, pero no voy a cruzar esa línea porque no me siento seguro o segura, ¿no? Entonces, Claro. normalmente cuando cruzamos esa línea dentro de una autoestima sexual baja, viene más dado por esa presión que ejercemos de tengo que darle placer a la otra persona, más que por lo que quiero yo mismo o yo misma, ¿no? Esto me sirve también para, bueno, terminar este bloque hablando de que en qué nos beneficia el tener una autoestima alta o mejorarla, más bien alta, mejor mejorarla, que es, como tú ya has adelantado, el permitirte a lo mejor el probar cosas nuevas y experiencias nuevas y nuevas sensaciones. ¿En qué más nos puede beneficiar mejorar nuestra autoestima sexual? Pues mira, la mejora en el sentido de que, como te decía, nos damos más a probar, ¿no? Entonces, en ese sentido, aprendemos a conocer mucho más nuestro cuerpo, a mejorar nuestra relación con él. También, como descubro cosas que me gustan, mejoro la comunicación con mi pareja porque ya sé qué comunicarle a mi pareja, ¿no? Que el problema muchas veces de la comunicación sexual es que no sé qué comunicarle, no es que no me quiera comunicar, es que no sé qué decirle. También, por ejemplo, obviamente todo esto lo que nos conlleva también es un grado de satisfacción sexual mayor, tanto cuando nos masturbamos a nivel individual como cuando estamos en pareja. Y eso también nos genera seguridad y confianza, no solamente en la cama, sino, bueno, en nuestra autoestima en general, ¿no? Al final, el conocer o el saber que diferentes aspectos de nuestra vida funcionan bien o funcionan como deseamos que funcionen, hace que nos vaya reforzando de manera positiva en otros aspectos. Al final lo que vemos que hay muchos círculos que una cosa lleva a la otra. Por ejemplo, la comunicación, que para mejorar la autoestima tienes que comunicarte más, pero también teniendo más autoestima te vas a comunicar o ser capaz de comunicarte. Al final es como todo, la pescadilla que se muerde la cola y que, bueno, empezar por la autoestima sexual yo creo que es un buen punto de partida. Yo creo que, bueno, hemos terminado la parte más teórica, que tampoco ha sido teórica, porque también hemos dado un montón de ideas prácticas para que alguien pueda valorar cómo está su autoestima y también algunas ideas de cómo puede mejorarla o comenzar a mejorarla. Y ahora vamos a empezar con el bloque de preguntas que, bueno, las hemos ido recogiendo estos días
por Instagram, en nuestro perfil de Instagram. Y bueno, hay algunas bastante interesantes. Te las voy a ir haciendo. Venga, vamos allá. Venga. Eh, ¿Y cuando, una chica pregunta, ¿y cuando la autoestima o esa baja autoestima no viene de tus propias inseguridades, sino de lo que te dicen directamente? Entiendo que sus parejas o su pareja sexual. Vale. ¿Qué hago? Yo siempre parto de que nuestras inseguridades siempre vienen de creencias y de estímulos en la mayor parte externos. Es decir, no vienen de que yo me crea por mí misma una cosa determinada si no he tenido un estímulo externo que me haya hecho creer en ello, Claro, ¿no? no nacemos inseguros, entiendo, ¿no? Exactamente, ¿vale? Entonces, todo está mediado y todo está influenciado, ¿vale? Entonces, igual modo, de igual modo que nos plantea esta chica la situación, siempre le recomendaría, obviamente, poner límites, ¿no? ¿Qué nos está, valorar qué nos está diciendo esa persona, con qué intención, por qué nos lo está diciendo, ¿no? A veces poner límites es muy importante en las relaciones de pareja, pero en el ámbito sexual aún más, ¿vale? Entonces, mi recomendación en este caso sería poner límites. O sea, decirle directamente lo que nos está causando o lo que nos molesta esto o aquello que me estás diciendo. Y en el caso de que te lo hayan dicho en el pasado, pero sea ahora cuando tú ves esa afectación de lo que te han dicho en el pasado, ¿qué puedes hacer ahí? Bueno, empezar a trabajar la autoestima, ¿vale? Podemos empezar a trabajar la autoestima de dónde nos viene. Obviamente, cuando empezamos a trabajar así, empezamos a analizar de dónde nos viene, ¿vale? Y a partir de ahí, bueno, ir actuando, ir mejorando la autoestima, podemos ir reforzándola. Yo siempre en este caso, si es algo que ya vamos arrastrando, ¿vale? Sí que recomiendo que pidamos ayuda, ¿vale? Porque no es lo mismo una inseguridad concreta o puntual o a raíz de un determinado suceso reciente. Cuando los sucesos son muy recientes, realmente es mucho más fácil sanar esa herida, ¿no? Pero cuando son mucho más antiguos es algo que nos cuesta mucho más, ¿no? Por Entonces, nosotros mismos, ¿no? Sería es más difícil solucionarlo por nosotros mismos. exacto, porque es algo que en principio hemos ido intentando solucionar a lo largo de ese tiempo y no hemos conseguido. Entonces, sería el momento de acudir a un profesional para que nos pudieran dar los recursos necesarios para poder trabajarlo. Podría servir también el que, bueno, recordar esas cosas que nos dicen y realmente preguntarnos, ¿es verdad? O sea, relativizar y verificar si eso que nos están diciendo es verdad, porque a lo mejor muchas veces nos han dicho X cosas, pero el resto y nos creemos que somos X, pero el resto de personas no piensan eso de nosotros. Lo pensaba aquella persona, pero nadie más lo ha vuelto a pensar. Por lo tanto, no es real. Claro, el problema es que cuando alguien nos dice algo y nos lo acabamos creyendo, luego es muy difícil desenliar esa maraña que ya hemos enmarañado. No sé si O me sea, explico. dejar de creérnoslo es difícil. Eh, exacto, ¿no? Entonces muchas veces sí que es verdad que además esto no lo encontramos en consulta, ¿no? Que preguntamos, ¿pero por qué crees esto, no? Y es que se quedan en blanco y es como, no lo sé. Es como cuando le preguntas, ¿pero tú qué quieres? ¿Qué te gustaría, no? No lo sé. Y no lo saben, ¿vale? O no te lo saben responder. Entonces hay que tirar un poquito más del hilo para poder llegar al fondo de todo eso. Claro, es que seguramente incluso habrá personas que contesten, es que soy así. O sea, es que ya lo dices tú directamente de ti, es que soy eso. Y resulta que no lo eres y simplemente lo crees. Vale, otra persona que nos dice, siempre estoy pensando en que voy a durar poco, un chico, y no disfruto plenamente porque siempre está pensando en que va a durar poco. Vale. Esto es algo que nos encontramos habitualmente en consulta. Pero yo siempre le planteo las siguientes preguntas y es, primero, ¿qué es durar poco? ¿Vale? Claro, Segundo, poco y mucho, es muy claro, relativo, ¿no? poco o mucho. Esto es súper. Claro, De hecho, hace muy poco tuve una pareja en consulta y uno me hablaba de poco o de mucho, no recuerdo la palabra, y la pareja tenía un concepto totalmente diferente, ¿no? Y era como, a claro, ver, lo que para mí es poco, a lo mejor para ti es suficiente o incluso es mucho, entonces, exacto, vamos a hablar con cantidades exactas y no poco. claro, claro. Esto para empezar, ¿no? Para continuar, pues, ¿cuánto se supone que tenemos que durar? Porque esto también es como
¿Cuánto tenemos que durar? Porque al final lo ¿Quién que nos dice? Claro, ¿quién nos dice cuánto tenemos que durar? exactamente, ¿no? Al final vemos una película porno de 3 horas y decimos, tenemos que durar 3 horas, pero es que esto no es la realidad, ¿vale? Entonces, A lo también, mejor nadie quiere, luego ninguna pareja tuya sexual quiere que dures eso. también es verdad. Toda la razón. Vale, entonces también nos tenemos que cuestionar esto, ¿no? Además de que cuando hablamos de durar, hablamos de una actividad penetrativa. Entonces, ¿estamos focalizando solamente nuestra relación sexual a la penetración? Porque nos estamos dejando atrás como muchísimas prácticas sexuales y pues las 3 horas siguientes que queremos durar están ahí, ¿no? Y como, ¿por qué? ¿Por qué todo esto o no lo contamos como relación sexual o nos olvidamos que existe directamente? Claro. Que a lo ¿No? mejor tu pareja quiere, que dure todo, o sea, lo que es la relación sexual completa, en su totalidad, o no, X tiempo. Y tú solamente te estás empeñando en que la parte penetrativa, como dices tú, dure lo máximo posible. Exactamente, ¿no? Pero bueno, esto es un poco pues lo que no han inculcado, ¿no? Desde pequeñitos, de que la relación sexual es penetración y bueno, pues todo enfocado un poquito a este coitocentrismo que tenemos en la sociedad, ¿no? Entonces, yo siempre digo que la penetración obviamente no es la base de las relaciones sexuales y que basarnos en ello, en esa penetración, al final es lo que causa que duremos poco o incluso muchas veces también deriva en que no se nos levante o es que no puede, no se me queda parado, como me dicen muchos. O... Al final lo que estamos haciendo es ejercer esa presión de la que hablábamos al comienzo y obviamente esa presión es el peor enemigo que le podemos dar a nuestra sexualidad. ¿Vale? Claro, al Entonces, final lo que decía esta persona es que no disfrutaba. Al final, quizá lo que hay que quitarse de la cabeza es el poco o mucho, que ya lo hemos dicho, y disfrutar del momento, dure lo que dure, mientras sea disfrutado, ¿no? exacto, al final tienes que quitarte esa presión, relajarte, dejarte llevar, fluir, disfrutar lo que dure, como dure. Si hay orgasmo, hay orgasmo. Si hay eyaculación, hay eyaculación. Si no hay orgasmo, no hay eyaculación. He disfrutado un ratito con mi pareja, lo más de a gusto. Entonces, tenemos que disfrutar el camino. O sea, al final tampoco tener una relación sexual también, esto también siempre lo digo, ¿no? Que no es tener que llegar a un orgasmo sí o sí, ¿no? Y focalizarnos en eso, sino tener que disfrutar o tener un rato de intimidad con la otra persona y disfrutar de eso, o incluso si estamos masturbándonos, que esto también es posible, disfrutar de tu propio cuerpo, relajarte y conocerte un poquito más. Al final se trataría que no basemos nuestro grado de satisfacción ni en el tiempo que hayamos estado teniendo relaciones sexuales, ni si hay orgasmo, ni en el tipo de prácticas, ni nada. Simplemente, hoy a lo mejor han sido 5 minutos, mañana 10. Hoy hemos hecho esto, mañana otra cosa. O sea, al final es un poco quitar el nivel de satisfacción de todas esas cosas que nos han dicho que deben ocurrir en el sexo. Al final, Vale, la siguiente, sí, sí. perdona. Digo que al final es, ¿lo has disfrutado? Sí, no, Ya pues está, ya está. 5, 10 o 20 minutos o 3 horas, pero ¿lo has disfrutado? Pues ya está, los 2 lógicamente, Exacto. porque luego si a uno le parece demasiado, pues ya ahí habrá que comunicarse y hablarlo. Vale, la siguiente pregunta. Cuando algo se me da bien, no tengo dudas, pero cuando no siento que controlo algo, surgen. ¿Qué hago? Vale, pues primero de todo ver esas situaciones que no controlas, cómo te hacen sentir, ¿vale? Si te hacen sentir cómodo o no, y que lo expongas a tu pareja, ¿no? Al final la comunicación es súper importante, entonces si algo no me hace sentir cómodo o no sé cómo hacerlo, voy a comunicarlo, ¿no? Si hay prácticas que me gustaría probar, pero no me siento cómodo por el desconocimiento, que esto pasa muchas veces, ¿no? Es como, vale, yo quiero probar esto, pero es que no sé cómo hacerlo. Pero Infórmate, nadie nace sabiendo y al final claro, nunca vas a aprender si no empiezas. claro, o infórmate sobre el tema, ¿no? Si lo que nos da miedo es exponernos a la relación sin esa información, primero infórmate, existen charlas de este tipo, hay talleres, hay incluso consultas presenciales individuales en las que te podemos dar toda esa información necesaria y todos esos recursos para que te puedas sentir seguro. Obviamente la seguridad la irás ganando con el tiempo, ¿no? O con las prácticas o con la experiencia, pero
en un primer plano, en una primera situación, que no vayas de cero, ¿no? Como que no vayas como con los ojitos tapados, sino ya tienes toda la información, a partir de ahí empezar a experimentar. Al final es no ir vacío de información, pero también aceptar que no pasa nada, que poco a poco todo el mundo, pero en esto y en cualquier cosa, no nacemos sabiéndolo todo, entonces tenemos que aprender con la práctica, si no, la teoría es muy fácil. Vale, la siguiente pregunta dice, soy más bien gordito, no me siento atractivo y por eso evito tener sexo. ¿Qué puedo hacer? Bueno, esta sería un síntoma de los que decías antes, claros de autoestima sexual, pues mejorable. Exacto. Bueno, pues yo lo primero que le diría a esta personita es que ser gordito, ser delgadito no tiene nada que ver con la sexualidad y no hace que nuestra sexualidad sea más o menos válida. Esto es lo primero que tenemos que tener en cuenta. Mi cuerpo tiene la misma capacidad de disfrutar, pese 50 kilos o pese 100 kilos. Es exactamente lo mismo. A partir de aquí, pues siempre digo que también tengamos en cuenta que seamos gorditos o que seamos muy delgaditos, porque esto también me lo he encontrado en el caso contrario, Que se no quiere entiende menos, esa parte, esa inseguridad se entiende muchísimo menos, porque como lo natural o lo normativo es otra cosa, pues sí, se entiende muchísimo menos, pero realmente la gente que se siente mal por estar muy delgadita o muy delgadito también lo pasa mal, ¿no? sí, sí, Entonces, se siente igual de mal. exacto, entonces también es la misma problemática al fin y al Sí, cabo. Y yo siempre le digo que tú te veas así o tú te sientas así, tampoco quiere decir que no vayas a gustar, ¿no? Porque ya vamos con esa predisposición a, bueno, es que no voy a gustar, porque soy gordito, porque soy demasiado delgadita o delgadito, ¿vale? claro, Entonces, es que es fácil, a lo mejor la teoría, en este caso también, el decir, te tienes que aceptar como eres, sí, pero el miedo a no ser aceptado, a no gustar, ¿cómo lo solucionamos? claro, pero es que yo siempre digo, o sea, que los gustos son súper dispares en todo el mundo y aunque nos digan que socialmente tenemos que ser así y así y así y así, al final, ¿cómo nos dice la sociedad que tenemos que ser? Es una moda, ¿no? Hace años se consideraba que ser moreno era algo de clase obrera y que no estaba bien visto y hoy todo el mundo se va a hacer rayos uva porque esto es maravilloso y denota que estamos de vacaciones, ¿no? Entonces, todo esto va cambiando a lo largo del tiempo y no tenemos por qué ir adaptándonos a todo esto. Simplemente aceptarnos tal y como somos, ¿vale? Obviamente, también siempre digo, si es algo que nos está afectando de manera seria, obviamente primero voy a pedir ayuda y segundo, trabájalo, ¿no? Si es, Claro, ¿qué puedo hacer realmente para mejorarlo? claro, al final también decir, vale, me siento mal, pero me siento a esperar, no, empieza a trabajarlo, siempre obviamente desde una manera saludable, pero oye, vamos a empezar a trabajarlo. Y también, por ejemplo, esto es a lo mejor como algún tip o algún recurso que siempre le doy a la gente cuando tiene baja autoestima corporal, ¿no? Pues si tenemos partes de nuestro cuerpo que nos gustan más, vamos a potenciar esas partes de nuestro Claro, cuerpo que más nos gustan. Haz que la gente se fije en esas cosas que te gustan para que se dejen de fijar en aquellas que te gustan menos. claro. Y al final, aunque creamos que la mayoría de personas solamente buscan esas cuerpos o personas perfectas, luego en la realidad no es así, no es así. Entonces, si nos dejamos un poquito de influenciar por esos cuerpos perfectos, creo que nos iría mejor a todos. Vale, las dos siguientes preguntas vienen genial para aportar el otro punto de vista, es decir, el de la pareja de la persona que tiene la autoestima más baja, porque dice, ¿qué puedo hacer para evitar que mi pareja se sienta insegura? ¿Cómo puedo hacer que mi pareja se sienta bien, más empoderada? Vale, esto sí que es algo que veo también mucho en consulta, ¿eh? No solamente lo pasa mal la persona que tiene esa autoestima baja, ¿no? Sino la persona que está a su lado y también sufre todo eso, ¿no? Porque a lo mejor ni siquiera piensa todo eso que esa persona piensa de sí misma. Exacto, ¿no? Entonces, ¿cómo le ayuda? En la mayoría de los casos
no lo piensa, o sea, es algo que pensamos nosotros y nosotras mismas de nuestro propio cuerpo o de nuestra propia forma de ser, ¿no? Normalmente nuestra pareja no suele pensar igual que nosotros en estos casos, ¿no? Entonces, aquí lo que recomiendo siempre es que haya mucha comunicación, ¿vale? La comunicación es clave fundamental para las relaciones sean satisfactorias. Entonces, yo lo que les recomiendo es que se comuniquen mucho en la cama, cuando hablamos obviamente de seguridad, de autoestima sexual, ¿no? Que se comuniquen muchísimo en la cama, que realmente sepan expresarse lo que les gusta, cómo les gusta, ¿para qué? Para que la otra persona sepa cómo hacerlo, ¿no? A lo mejor, por ejemplo, se me ocurre, ¿no? De si voy a masturbar a mi pareja, pues que mi pareja me coja la mano y me guíe por su cuerpo y me diga dónde le gusta que le toque, con qué intensidad, con qué velocidad, ¿no? Entonces, esto va a hacer que, bueno, él me diga cómo le gusta y a partir de ahí yo gane confianza, porque ya sé que esto le gusta, ¿no? Ujú. Y también, sobre todo, pues reforzar aquellas cosas que te gusten de ella o de él, ¿no? Me gusta esto de mi pareja a nivel sexual o me gusta cómo me hace esto, pues lo voy a reforzar, ¿vale? Positivamente. ¿Para qué? Para que se vaya sintiendo más seguro o más segura con ello, ¿no? Y eso también le ayude a coger confianza. Entonces, bueno, es un poquito esta comunicación, este refuerzo y poquito a poco ir trabajando. Y en el caso de, bueno, nos preguntan, que esta pregunta me ha parecido súper curiosa y bastante interesante de alguien que está interesado en saber si mi pareja tiene baja autoestima sexual. Me parece muy chulo que alguien se interese por eso, la autoestima de su pareja. ¿Cómo puede detectarla? Sí, la verdad es que esta pregunta no suele ser demasiado habitual. Bueno, pues entonces algo está mejorando en el mundo. La verdad es que sí. Vale, pues esto creo que ya como que hemos dado unas cuantas pinceladas, ¿no? Durante la charla que hemos tenido. Sí, al final es lo mismo, yo creo, ¿no? Eh, Cuando la vas a detectar en ti mismo, pues lo mismo a lo mejor en la otra persona, pero a lo mejor como la mayoría de cosas son pensamientos, más que cosas que se verbalicen, ¿cómo la pareja puede detectarlo? Por ejemplo, ¿cómo lo podemos detectar? Pues si mi chica o mi chico pues no se quita la camiseta o no se quita la ropa cuando vamos a tener relaciones, o me pide tener relaciones con la luz, con poca luz o con la luz apagada, o por ejemplo, si esconde alguna parte de su cuerpo, se pone de alguna postura para que yo no le vea, pues oye, el Michelin que le sale por el lado, o el tal, o el cual, no sé qué. También, por ejemplo, si evitamos tener relaciones, obviamente evitar tener relaciones puede ser causa de otras muchas cosas, pero también Pero esto. ya puede haber un síntoma ahí. Exacto. También notar si esa persona o nuestra pareja se encuentra relajado o relajado durante las relaciones sexuales o si por el contrario notamos que nuestra pareja está tensa. Si notamos que hay tensión es como lo mismo no lo está disfrutando como debería disfrutarlo, ¿no? Y esto ya puede ser también un indicio, ¿no? De baja autoestima, ¿no? Y por ejemplo el hecho de que tampoco tenga iniciativa sexual, ¿no? Lo que decíamos, cuando tenemos iniciativa. Que al final es casi todo lo que nos podemos aplicar a nosotros mismos, lo podemos detectar en Correcto. nuestra pareja. Y a lo mejor esos pequeños comentarios que haga sobre su cuerpo, sobre su desempeño, sobre ese tipo de cosas, pues estar muy pendientes. Al final un poco de abrir los ojos, ¿no? Sí, un poco de escucha, básicamente, ¿no? Que hay veces De estamos escucha, ahí. pero real, Exacto, de escucha activa. activa y con todos los sentidos. Vale, las siguientes preguntas, volvemos otra vez a la parte que se siente mal. Vale. Dice, mi pareja es un obseso del gimnasio, yo no. Y de un tiempo a esta parte me siento insegura en la cama y cada vez tengo menos ganas de hacerlo. No sé cómo solucionarlo. Vale. Primero de todo, aquí lo que expondría es que expusiera o que le contara a su pareja cómo se siente, ¿vale? Su preocupación, claro. A lo mejor yo cuento esto a mi pareja y mi pareja se da cuenta de que esto me está afectando, bueno, vamos a buscar una solución, buscamos una solución y ya está, ¿vale? Entonces, lo primero que hay que hacer es comunicarse, ¿vale? Obviamente desde una manera asertiva, tampoco vamos a ir a nuestra pareja y le vamos a decir a nuestra pareja es que eres un obseso de gimnasio, por esto no quiero tener relaciones contigo, ¿vale? Porque la otra persona se va a sentir. Porque esa tampoco es la causa es cómo te sientes tú. Claro, entonces ni es la realidad ni al final la otra persona se va a sentir atacada y es como, bueno, no voy a buscar una solución, ¿no? Porque me estás echando la culpa a mí, ¿no? Entonces, eso es lo primero, pues la comunicación asertiva, ¿vale? Aunque sí que es verdad que en este caso sí que
la invitaría a hacerse también algún tipo de pregunta, ¿no? Como por ejemplo, ¿por qué? Porque que mi pareja vaya al gimnasio al final es la causa, pero ¿cuáles son las consecuencias? Yo me siento mal, pero ¿qué es lo que me está sintiendo hacer mal? Que a lo mejor yo me siento inferior porque mi pareja, Esa comparativa, claro, claro. mi pareja se está poniendo cachas y yo no quiero ir Claro, al. porque es lo que dice: "Mi pareja es un obseso del gimnasio y yo no". Claro, entonces aquí tenemos un poco que ver qué es lo que está pasando, ¿no? Si es que me estoy sintiendo inferior, si es que, por ejemplo, oye, pues mi pareja se ha puesto cachas y a mí no me gustan los cachas y entonces me está dejando de gustar mi pareja, que esto también ha pasado, ¿vale? Claro, Entonces, esto también puede ser un reflejo de lo que nos está comentando esta personita, ¿no? O si el exceso de gimnasio o de ejercicio está provocando otras consecuencias, ¿no? También me encuentro habitualmente que mi pareja pasa muchísimas horas en el gimnasio y lo que pasa es que se va de trabajar al gimnasio y luego no tenemos espacio de no hay pareja. tiempo para nada, ni para pareja, ni para nada de nada de nada. Correcto, entonces no hay espacio de pareja, no generamos ese deseo, no trabajamos nuestra erótica y todo se va al traste. Entonces, al final hay que ver cuáles son las consecuencias, de dónde vienen esas consecuencias para poder trabajarlas. Claro, muy buenos tips, porque yo creo que esta situación puede darse más de lo que creemos. Sí, sí. La última, siento que no soy suficientemente bueno en la cama y siempre creo que no van a volver a quedar conmigo. No sé lo que le dicen sus parejas, pero esta persona cree que no van a volver a quedar con él. Vale, esto es lo primero que le haría reflexionar, ¿no? ¿Por qué pienso esto? O si es Claro, que ¿te dicen algo? ¿Realmente te dicen algo en negativo? esto es lo que pienso yo o es que me lo están diciendo, ¿no? Claro, Esto es lo primero que tenemos que valorar. ¿Por qué? Porque muchas veces, si realmente no me están diciendo nada, lo que tengo es un miedo, ¿vale? claro, Y esos miedos, al final, yo siempre digo que la mayoría de nuestros miedos son irreales, son anticipaciones a situaciones que seguramente no van a pasar, ¿vale? ¿Y qué pasan con estos miedos? Que al final no, nos causan o nos resultan limitantes. Nos limitamos nosotros y nosotros mismos por estos miedos que son irrealidades, ¿de acuerdo? Entonces, una manera de perder estos miedos, y obviamente si me están diciendo que es que soy muy malo en la cama, oye, pues a lo mejor necesito hacer un poquito de formación, ver cómo funciona el cuerpo de mi pareja, ¿no? Si soy chico, pues cómo funciona el pregúntales cuerpo. por qué, que te den un poquito ahí de información Claro, para ver qué es lo que falla, ¿eh? claro, un poquito de feedback. Claro, Si no, pues si lo que tengo es miedo, porque no tengo ninguna devolución, es decir, nadie me ha dicho que sea malo o mala en la cama, sino que tengo ese miedo. Entonces, una manera de poder perder ese miedo también es aportando educación sexual, ¿no? Si yo tengo conocimiento y estoy seguro y segura de lo que estoy haciendo está bien hecho, o que este es un punto de placer y estoy tocando donde tengo que tocar, o estoy haciendo las cosas bien, vamos a ponerlo entre comillas, porque ya sabemos que no hay nada que esté bien o mal en el sexo, ¿vale? Pues esto nos puede dar seguridad, ¿vale? Entonces, yo simplemente le diría que si es miedo, vamos a tomar cartas en el asunto, no vamos a esperar a que esto se solucione solo, porque obviamente la información tampoco nos va a venir así por ciencia infusa, como yo digo, y más de lo mismo, vamos a buscar charlas, talleres, incluso formaciones más amplias, pues en los que podamos aprender cosas tanto del cuerpo de la otra persona como de nuestro propio cuerpo, para que también lo podamos transmitir en esas relaciones. Al final, tienen que ser placenteras las relaciones en ambos sentidos, no claro. solamente que dar placer a la otra persona. Y al final, si de verdad no has recibido ese feedback negativo, a lo mejor incluso lo has recibido positivo, pero como tú tienes ese pensamiento, a lo mejor no has parado en ello. También que busquen ese feedback positivo para un poco tranquilizarse. Sí, pero lo que suele pasar muchas veces es que el feedback positivo nos entra por un oído y nos sale por el otro, ¿no? Ya, pero está. Estaba, Exacto, lo que pasa que no lo quisimos ver. exacto, ya damos Bueno, por hecho pues que lo bueno no lo tienen que decir. sí, la verdad, y le damos siempre toda la importancia del mundo a lo malo y a lo bueno, que también seguramente que nos dicen muchas cosas buenas, nada, Nada, no queremos saberlo. Bueno, pues hasta aquí este taller charla. Bueno, me ha encantado hablar de autoestima sexual contigo. Muchísimas gracias por compartir tu conocimiento con todos nosotros y nada, espero que tú también hayas disfrutado de esta charla.
muchísimo y me encanta poder resolveros todas las dudas que tengáis. Ya sabéis, cuando queráis, aquí me tenéis y hacemos otra charlita sobre el tema que más os interese. Genial, muchísimas gracias, Lidia. A ti, Chao. Ana, que vaya muy bien. Chao.